Bueno, para el 14 de noviembre ya fue fijada la fecha del recurso de apelación que ha establecido, solicitó el Ministerio Público, específicamente la Procuraduría General de la República, contra la sentencia que benefició al señor Ángel Rondón y al exministro Víctor Díaz Rúa con la libertad. El Ministerio Público persigue ahora que la Suprema Corte de Justicia revoque esta sentencia porque tiene interés en que permanezcan en prisión, dado que, y alega el Ministerio Público, no han variado los presupuestos. Vamos a ver qué va a pasar. O sea, en caso de que esa sentencia se revoque, vuelven de nuevo a la habitación que tienen preparada en Najayo. Ay, Cristo. Sí, pero esperemos que la justicia realmente cumpla con su rol de la diosa Temis. Yo creo que ahí no amerita, no hay presupuesto para que estén encarcelados ninguna de esas personas hasta que no se demuestre realmente la culpabilidad mediante una sentencia irrevocable. Hay una situación en el Poder Judicial que se está dando, y es que los jueces, igual que todos los funcionarios públicos que así lo establece la ley, deben de presentar una declaración jurada de patrimonio. Hay una juez, que es la juez presidenta de la segunda sala, Eunice Vázquez, que hay un error, se cometió un error en su declaración y le pusieron bienes por aproximadamente 68 millones de pesos. Ya esta situación ha sido aclarada y se ha establecido el verdadero patrimonio de esta juez, y creo y entiendo que por el accionar de esta magistrada, es una magistrada correcta, igual que todos los jueces del sistema, salvo aquellos que han tenido que separar y que se le haya demostrado ya una conducta. Mientras a una persona no se le demuestre que ha incurrido en faltas groseras, existe la presunción de inocencia, es decir, está cobijado por ese Estado porque hay que destruirle que esa persona incurrió en estos actos. En el caso de la magistrada Eunice Vázquez, puedo certificar que es una persona correcta. No tengo el honor de conocer sus interioridades, de sus bienes ni nada, pero su trayectoria en la carrera del Poder Judicial avala qué tipo de persona es esta. Y ha dado la cara y ha dicho, no, esto es un error. Y así lo ha rectificado y lo ha ratificado el Consejo del Poder Judicial, que atribuyó por error esta suma a esta magistrada. De manera pues que, magistrada, siéntase tranquila, usted y su trayectoria pues hablan a futuro de lo que es y será su pasar por lo que es el sistema de justicia dominicano, donde nadie puede señalarla y usted es una persona correcta. Por otro lado, hay una discusión entre el Ministerio de la Mujer y el Tribunal Constitucional. ¿Y qué pasó? Bueno, andan por ahí rumores que el Tribunal Constitucional, primero que dio una sentencia de que dejaba sin efecto, declaró inconstitucional la ley que creó el Ministerio de la Mujer, y otra versión de que el Tribunal Constitucional estaba presentando un proyecto de ley tendente a modificar, a derogar la ley del Ministerio de la Mujer por una alegada discriminación, porque debería existir también el Ministerio del Hombre, el Ministerio del Joven, el Ministerio del Envejeciente. Por eso se habla del Ministerio de la Familia. Pues exactamente. Para incluirlos a todos. Bueno, pero realmente la ley lo que dice es el Ministerio de la Mujer. Yo entiendo que esas son cuestiones semánticas y no son significantes. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, a través de su Departamento de Comunicación, se encargó de aclarar esta situación y ha dicho que el Tribunal Constitucional no tiene vocación legislativa, es decir, sus atribuciones, sus facultades están estrictamente delimitadas en la Ley 137 y en el artículo 184, 185 de la Constitución. De manera que se trata de fuegos artificiales, y aunque yo personalmente no estoy de acuerdo con la expresión semántica Ministerio de la Mujer, estoy más bien con lo que acaba de decir Marcela, que es el Ministerio de la Mujer, de la familia, donde se puedan atender todo. Este ministerio, creo que Michelle ahorita leyó que tiene asignado 600 millones, son Michelle, 700 millones. 600 millones. Son 600 millones, donde este ministerio por ley debe darle seguimiento a lo que son las víctimas, por ejemplo, cuando los padres fallecen en cuestiones trágicas provocadas por ellos mismos, darle seguimiento a estas víctimas, a los hijos,
Y la verdad es que este Ministerio de la Mujer cumple con pocas cosas de su rol. Ahora está ahí está una ministra que posiblemente tenga ideas nuevas, pero no creo que tampoco su labor y su gestión va a ser más allá de lo que han acontecido con las anteriores. Tenemos que revisar nuestro sistema ministerial, nuestro sistema de ministerio, igual que nuestro sistema de división política de provincias. Aquí no tenemos por qué tener 32 provincias, no tenemos por qué tener 30 ministerios, cuando se pueden resolver, refundir y resolver. Pero, no obstante a ello, vemos cómo el Poder Legislativo dictó una ley, que es la Ley de Tránsito y Movilidad, la Ley 1563, y esta ley ordenó la eliminación de 6 instituciones y todavía esas instituciones están ahí y ya se creó el instituto, se creó el Intran y todavía las instituciones están ahí porque este es un Estado paternalista, es un Estado que quiere tener instituciones llenas de personas que no están haciendo nada más que cobrar y así vamos a tener siempre un presupuesto que del punto de vista del número es grande, pero del punto de vista de la aplicación es pequeño, que no va a dar para satisfacer las necesidades perentorias que tenemos. Gracias a Dios que los políticos crearon conciencia y dijeron vamos a darle, asignarle por lo menos el 4% a la educación. Hay un gran cambio, nos falta mucho, pero no podemos seguir siendo un Estado paternalista. Debemos de quitar esa cultura que decía Michelle ahorita, del soborno. Aquí hay gente que tiene esa cultura arraigada, y es más, y se echa 100 pesos, 200 pesos en los bolsillos para resolver el que se pueda presentar. Dáselo al policía, dáselo a la AME, dáselo al inspector. Es decir, la gente se levanta, tiene en su mente, tiene en su agenda y está programado para el soborno, para la agilidad de la gestión, porque no confía, no hay institucionalidad. ¿Y cómo vamos a tener la institucionalidad? Cuando el Estado no se preocupa por fortalecer a estas instituciones. Entonces, Michelle, habla. Yo creo que es así, es lo mismo que hablamos, ¿verdad? Claro. Parte de todo lo mismo. La ley de partidos políticos, luego de un tiempo largo en discusión con diferentes anteproyectos, diferentes comisiones, discutido desde algunos organismos externos al Congreso, luego va a las comisiones internas, luego a la comisión bicameral, y se llega a consenso con un grupo grande de, creo que ya de 70 puntos, que se consensuaron entre todos los partidos políticos. Estos, al final, se pone la cosa difícil ya con el tema de las cuotas de la mujer, con los recursos de los partidos, el origen de los recursos, que se van a enseñar quiénes son las personas que donan el dinero de parte de los privados a los partidos, y todo eso se va resolviendo, porque yo te diría a ti que es como el mismo problema para todo el mundo y se llega a consenso. Por eso yo siempre digo que los políticos se entienden, porque hay que aclarar para hablar de abiertas y cerradas, que ellos llegaron a consenso ya en todos los puntos menos uno, porque todos los puntos, o casi el 99% de los puntos de la ley de partido, o son más de lo mismo, porque aquí nunca ha estado permitido que el narcotráfico aporte a las campañas, o nunca ha estado permitido que se compren votos. Ni de ninguna ¿verdad? otra actividad. Aquí ha estado regulado todo. Ahora, se llega a consenso con todos estos puntos y hoy tenemos un punto de diferencia, que es las primarias internas de los partidos para elegir sus candidatos. Con este proceso se llegan a básicamente tres puntos. Si serán el mismo día o no serán el mismo día. Si será con recursos de la Junta o con recursos de los partidos. Y en lo que tiene que ver con lo económico, si es posible de parte de la Junta Central Electoral llevar a cabo un proceso así, o
si los partidos están en disposición de sus propios recursos poder utilizarlo para unas primarias con un carácter tan grande. También se habla de la capacidad de los partidos pequeños que no tienen el financiamiento, pero tampoco tienen las estructuras nacionales necesarias para poder realizar un proceso del mismo día a nivel nacional y supervisado por la Junta Central Electoral. Independientemente de esto, de todo eso ya se deja de hablar y se le busca la vuelta. Ya parece ser que nadie tiene problema con que sea supervisada por la Junta, nadie tiene problema con que sea con los recursos de la Junta, eso se va a buscar. Nadie tiene problema con que sea en el mismo día, o por lo menos abiertamente no lo dicen, y nadie tiene problema con que los partidos pequeños se les dé un chance de que no estén incluidos dentro de este proceso, porque no tienen capacidad, que ellos busquen una solución interna para llevar sus candidatos, y que a este proceso solo vayan los partidos grandes. ¿Dónde viene el problema? El problema viene de, conociendo que los partidos políticos no tienen bien hecho su padrón, entran las discusiones y ahí comienzan los intereses particulares de cada grupo o de cada tendencia de cada partido. En que si se van a realizar este proceso el mismo día a nivel nacional, supervisado por la Junta Central Electoral, pero ¿con qué padrón? ¿Qué se llama un padrón abierto? Se llama a utilizar todo el que esté inscrito apto para votar en República Dominicana. El padrón de la Junta. ¿Y qué se llama un padrón cerrado? El padrón individual de cada partido sí lo tiene. Para hacer un padrón cerrado, el cual estos padrones conocemos que tienen años distorsionados por la corrupción, distorsionados por el cambio de dirigente, distorsionados por los dirigentes que se cambian de un partido para otro, por lo que se mandan a votar de un sitio para otro, porque eso no es un secreto que el mismo Partido Reformista hoy tiene dos grupos que votaron, dos directivas, y no se sabe cuál es la que vale. Imagínense cuando sea un padrón nacional. El PRM hoy está haciendo un movimiento nacional para poder habilitar un primer padrón para poder elegir su directiva. Y el PLD dice que tiene un padrón de 2 millones, 3 millones de personas. Cosas que no son reales. Basado en esto, se crea la diferencia y vamos al tema que hablábamos al principio del programa. Todo termina en el comité político del Partido de la Liberación Dominicana. El partido que, aunque hay partidos como el Reformista, que tiene dos grupos que internamente uno quiere abierto y otro tiene cerrada, pero no tienen incidencia en el Congreso. El partido del PRM, que aunque públicamente la quieren cerrada, pero todo el mundo sabe que internamente sus tendencias, se dice que hay una que quiere abierta y otra que quiere cerrada. Y otro, que es el Partido de la Liberación Dominicana, en el que parece ser que todo fue a su comité político, o fue así, y de ese grupo, 20 y pico de miembros, de 30 y pico, están de acuerdo con una elección abierta, y 4 o 5, de acuerdo a si el presidente Fernández está incluido o no, quieren una elección cerrada. Esto provoca todas las distorsiones públicas del lugar. Primero hay que ver la realidad, si esto es posible llevar a unas elecciones con padrones cerrados. Segundo, ¿qué resuelve el problema? Si es el mismo día, no hay problema de que uno vote en otro, si es así o no. Luego, en esa reunión, donde digo, todo termina ahí porque debió terminar la discusión en otro sitio, pero termina ahí porque esos son los que designan el Congreso. Son los que le dan la línea a los diputados y senadores que aprueban las leyes, porque son la mayoría, igual como hiciera otro partido. Y ellos tienen la facultad, dentro de su estructura interna, de tomar las decisiones. Por eso que yo digo que el sistema es que hay que revisarlo completo.
Entonces, cuando usted dice que un grupo de 20 y pico quiere las elecciones abiertas dentro de lo que está la tendencia del presidente Medina, actual presidente de la República, y el presidente Fernández quiere elecciones cerradas, entonces viene el ingrediente jurídico que el presidente Fernández dice, alega que las elecciones abiertas serían inconstitucionales. Para esto se designa una comisión, o se va a designar una comisión de juristas que puedan analizar si este recurso es inconstitucional. Después de todo esto, el presidente todavía, Fernández, ayer, para el presidente y presidente del Partido de la Liberación Dominicana y posible candidato en el 2020. Todavía ayer, en unas declaraciones, dice que está claro que en torno a las primarias abiertas son violatorias a la Constitución, pero entiende que todo el mundo está en su derecho a investigar si esto es así o no. Abinader está de acuerdo con él en eso. Bien, entonces, claro, Abinader está de acuerdo porque Abinader quiere las elecciones igual que Leonel Fernández cerradas. Bien, se refirió al tema cuando fue consultado por la decisión que tuvo el comité político de buscar un grupo de juristas que determinen si ese método viola la Constitución. Por otro lado, usted tiene un grupo como Luis, el presidente del Partido Revolucionario Moderno o posible candidato presidencial Luis Abinader, con una declaración bien clara y objetiva. Dice en un momento dado que la discusión debiera volver a la comisión bicameral, que no debe de quedarse a raíz de lo que está pasando, que es en el comité político. Si el Congreso, la Constitución manda que se discuta en la comisión, pero es una buena posición, por lo menos la posición de Luis Abinader en este caso es objetiva, porque él quiere elecciones cerradas y en este momento está coincidiendo con Leonel Fernández. Pero tú también tienes que ver lo que pasa a lo interno. Si tú te hablas con un grupo de diputados y de senadores y de las comisiones de ambos partidos, te dicen en privado que por lo que han hablado en las comisiones no es posible. Hay que hacer unas elecciones cerradas, pero que en este proceso que viene no hay la posibilidad de realizar una elección cerrada por el problema que tienen los partidos en su padrón. También usted tiene posiciones como la de el magistrado Subero Isa, que también dice que las elecciones debieran de ser cerradas. Yo creo que en este momento esa es una elección, una opinión que hay que escuchar, porque el magistrado Subero Isa tiene su opinión que dice que deben de ser cerradas las elecciones de los partidos, que se sienten y que separen un poco los intereses. Cuando Hipólito Mejía fue contra Luis Abinader, ¿fue abierto? ¿Quiénes quieren elecciones abiertas y quiénes quieren elecciones cerradas? ¿Cuál es el interés de que sean abiertas o cerradas? El que se mande a votar por uno, se mande a votar por otro. ¿Pero qué le conviene realmente al país, Michel? ¿Qué es lo que le conviene? Lo primero, bueno, yo te voy a decir algo. Tú me preguntas, vamos a separar. ¿A la democracia? No, pero vamos a separar. ¿Qué yo creo? Michel, yo te digo a ti, tú me preguntas a mí, yo no conozco de constitución, yo no conozco de proceso. Para mí, que los partidos políticos hagan lo que ellos quieran, abierta, cerrada, el día que ellos quieran, que lleguen cuando lleguen y que presenten ante la Junta Central Electoral su candidatura. Tú me preguntas a mí, y el proceso interno de los partidos,
los procesos regulares que no tengan que ir al Tribunal Superior Electoral antes de las elecciones, yo no creo que debieran tener participación ni de la Junta Central, ni manejarla con recursos de lo de nosotros, ni con nada de eso. Se puede tener una supervisión, si tú quieres, del día que hagan sus procesos internos, que el que quiera hacerlo por consenso, el que lo quiera hacer porque el comité político se juntó y lo eligió, de acuerdo a lo que digan los estatutos de cada uno. Y ellos mismos que se cuiden del enemigo y de ellos mismos y de su tendencia. Eso tú me preguntas a mí, yo te digo que y deben de ser abiertas, cerradas, como ellos lo decidan, cada grupo. Mira, los partidos chiquitos lo van a poner por elección. ¿O tú te crees que el presidente de un partido pequeñito no va a ser el mismo el candidato? ¿O va a ser una alianza al final para apoyar a uno? Eso es normal. Ahora, ¿con qué recursos va a ser un proceso ni interno, externo, ni abierto, ni cerrado, ni nacional, ni local? Los partidos, esa es mi opinión. ¿Qué es lo mejor para la democracia? Cada momento tiene que ver con esto. Yo te pregunto ahora, yo personalmente me identifico con la posición de Karen Ricardo, que es la que ella, porque ella habla de un contexto. Las elecciones deben de ser cerradas, deben de ser el mismo día, deben de ser simultáneas, deben de ser supervisadas por la Junta Central Electoral. El tema de los recursos se le puede quitar un pedazo a los partidos. Pero para el proceso 2020, que serían realizadas ahora, no estamos en capacidad de hacerlas con el sistema que hay, por la información que ella y los congresistas de los otros partidos han recopilado. Ahora, para que los partidos y las tendencias acepten eso, y el miedo se le vaya a Luis Abinader, de que un sector del PLD mande a votar por Hipólito en una convención, o de Leonel Fernández de que porque Danilo se vaya a la reelección o un sector se vaya y mande a votar, porque eso es lo que está pasando. Claro. Hay intereses personales. Entonces, que están detrás de eso. mientras esos intereses gobiernen por encima, porque si tú te crees que porque Danilo puede ir y porque es que la quiere abierta, tal vez alguien puede comenzar a pensar en qué es lo correcto. Pero también, como me decía mi amigo una vez el senador Paliza, que a veces los congresistas y las personas que tienen decisión en lo que son las políticas públicas tienen que pensar en legislar con lo posible y llegar a un acuerdo o de lo posible para un país o de lo posible dentro de crear el consenso para lograr la decisión. Porque si a un legislador llega a una mayoría y dice, vamos a darle un 5% del Producto Interno Bruto a la salud, ¿eso es imposible económicamente? Pero aunque se ganen las elecciones, entonces esa ley no se va a aplicar. Y va a pasar lo mismo que con la justicia, que aunque tengamos un 2.66, le vamos a dar un 1, qué sé yo cuánto. ¿O estoy equivocado? No. Entonces, es mejor que eso tendencia y que aquí no nos venga nadie a decir que son santos. Los intereses de Luis Abinader, los intereses de Hipólito Mejía, los intereses de Quique Antún, los intereses de Josecito y de Hito Bisonó, los intereses de Leonel Fernández y los intereses de Danilo Medina. Es una manera filosófica de ver el mismo problema del control del poder. ¿Contra quién yo voy a ir en unas elecciones presidenciales? Y para eso tengo que lograr las internas. Y eso, ¿o tú te crees que a un Luis Abinader le conviene ir en unas elecciones presidenciales? Si Danilo no va, ¿no le conviene ir con Leonel Fernández? Si Leonel y Danilo seguro no fueran candidatos, Luis Abinader podría apoyar unas elecciones a lo mejor abiertas. Como quisieran. Porque a él no le interesa, él tiene que pensar en quién va a ser su oponente. Lo mismo le pasa ahora, no es lo mismo, ahora tiene que aliarse a Leonel, aliarse en el tema de sí. Querer el mismo temáticamente. En el mismo tipo de proceso. ¿Por qué? Porque internamente primero él tiene que ser candidato.
Y lo mismo le pasa a Danilo y a Leonel Fernández. Y a Hipólito también. Todo el mundo está, y a los otros. Y tienen el miedo que si el presidente va, que si el presidente no va, que si Leonel va, que si no va, quiénes son los candidatos, quiénes vamos a apoyar, que es quién va a mandar a votar por Hipólito, que quién no va a mandar a votar por Luis, que si el padrón. Hay cosas que hay que analizar y no necesariamente desde el punto de vista jurídico. Yo creo que hay que analizar la sentencia a ver si es inconstitucional o no. Y a lo mejor el Congreso tiene que reunirse y buscarle una solución a eso, si fuera inconstitucional. Segundo, yo creo que hay que considerar algunas posiciones que, aunque yo no conozco el tema partidario, te digo, hay algunas posiciones que tienen sentido, doctor, como las que dicen, se pierde la esencia de un partido con una elección abierta. Se pierde, porque ¿para qué sentido tiene inscribirse, hacer vida política? Yo creo que eso tiene algo de sentido. Pero la Constitución lo responde, Michelle. Si tú me permites leerte este Claro, artículo, entonces, mira, A ver. ¿qué dice el artículo 216 de la Constitución? Partidos políticos. La organización de partidos políticos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución. Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna, pero viene la parte más importante, y a la transparencia de conformidad con la ley. ¿Qué implica eso? Que los partidos se rigen primero por sus estatutos internos, pero por encima de esos estatutos están las disposiciones de la ley, y si el Congreso aprueba una ley de primarias abiertas o cerradas, la aprobó y tiene que sujetarse. Ponerla en el tamiz, ponderarla de que si es inconstitucional o no, hay una situación que ya fue dada con una ley que ya fue declarada inconstitucional. La nueva ley que pudiera aprobar en nada afecta, y de lo que se trata es de lo que tú dijiste, los intereses que están de por medio por el control del partido, por el control del Estado. Es más, yo creo que las elecciones venideras se están decidiendo ahora, Michelle, tal cual tú apuntabas. Por eso te decía que la respuesta a eso, si es inconstitucional o no, si el partido se va a regir por sus estatutos, por la ley, está dado en la propia Constitución. No, y además tú tienes gente que se pone nervioso, porque este es un país raro, porque todo el mundo hace. Sucede que hoy tú tienes un crecimiento del 4.8, segundo país en soborno, y un presidente con 63%. Y si tú haces una encuesta a lo solo, te van a decir que las personas que votan en República Dominicana hoy votan por Danilo Medina, y eso tiene a todo el mundo loco. Bueno, pero el Si presidente... Hipólito y Luis se dividen y no se juntan con el Reformista y la Marcha Verde y todo el mundo, no llegan al PLD. Porque todo eso tiene que darse. Entonces, si ellos no lo acaban de entender, que no solo es preocuparse por el otro, se le está olvidando a ellos mismos. PLD con Danilo y Leonel Fernández, PLD con Danilo y Danilo, PLD con cualquiera. Pero el presidente... Porque los otros llegaron a un 30 y pico, y si se dividen en dos. Bueno, tendrían un 15. Lo que los otros tenían que hacer era, ¿tú sabes qué? Montarse juntos y decir, vamos a llevar, ni primaria vamos a llevar. Luis Abinader, presidente, fulano vicepresidente, y vamos todito ahora a cómo vamos a sumar sectores que vamos a ganar esas elecciones. Eso es lo que tenían que hacer ahora. Vamos al chance de Luis, o no, vamos al chance de Hipólito. Entonces Luis, todo el mundo tiene que entender lo que hay, porque logrando una posición individual, porque el Partido de la Liberación Dominicana está, quiéralo la gente o no, nos guste o no, tiene unos indicadores que la gente está viendo. Pero el presidente no se puede reelegir, Michelle, ya, pues la Constitución... Está bien, pero yo no sé, yo te estoy diciendo lo que yo leo todos los días. Tú no lees los periódicos, que aquí el cuco es ese. Si no se puede reelegir, no tenga problema con que sean abiertos. ¿Y cuál es el cuco? Bueno, no sé, habría que preguntarle a ellos ahí. Pero esa es la realidad, Michelle. El presidente no se puede reelegir, constitucionalmente hablando.
Y segundo, si es abierta o cerrada, eso no es inconstitucional. La posición del presidente es correcta. Abierta no es inconstitucional, pero se trata de decidir las elecciones venideras, Michelle, del control real, ese control fáctico que tiene la gente. Vamos a ver qué va a pasar, Michelle, en los próximos días. Bueno, la suerte que nosotros tenemos aquí, lo que tenemos que hacer es dar nuestra humilde opinión, ¿verdad? Exactamente. Los otros tienen su problema. Vamos a hacer una pausa, amigos, enseguida venimos.